Saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la lectura de la Biblia textual. Continuamos esta segunda serie dedicada a la síntesis agnóstica del Antiguo Testamento, hoy con el séptimo libro, Jueces. Terminamos el libro anterior llamado Josué y dedicado a él con su muerte y la de el sacerdote de turno, Eleazar. Nos preguntamos entonces qué iba a suceder inmediatamente después, ya que no se había nombrado ningún sucesor tanto para un cargo como para el otro. Y este misterio queda desvelado ya en el primer capítulo de este libro que analizamos hoy. Los hechos cronificados aquí ya no se atribuyen a un dirigente como Faraón, sino a cada ejército, a cada una de las tribus, de las familias. Las primeras en ser nombradas, la de Judá y Simeón. Fijaos que el título parece indicar, sobre todo para lectores inexpertos, que pudiera tratarse de dos personajes. Esto es imposible, rotundamente no. Judá y Simeón, los originales, los hijos de Jacob, llevan medio siglo muertos. Sus nombres son simbólicos, identitarios. Se reconoce con ellos la pertenencia a una familia, que aquí, en la Biblia, donde se origina este concepto, no es más que un sinónimo de ejército, facción militar. Así que a resumidas cuentas lo que nos dice este primer capítulo es que el ejército de Judá y Simeón capturan a este tal Adoni-Bezek. Así se inicia el libro de Jueces y de este mismo modo continúa. Un libro que registra las campañas de conquistas individuales de cada tribu que parecen cooperar entre ellas como una prehistórica federación militarizada. A medida que avanzamos en la lectura de Jueces, nos percatamos de que no existe ya una figura que lidere a la totalidad del pueblo de Israel. El proyecto ideado por Moisés, y podríamos asegurar que prácticamente iniciado por Josué, ha sido un fracaso absoluto. El sueño de construcción de este gran imperio se ha desvanecido nada más llegar a la tierra prometida. Las causas las desconocemos. Lo único que podemos llegar a especular aquí es si se ha podido producir un segundo genocidio después de lo ocurrido en Sinaí. ¿De dónde viene esta cuestión? Pues exactamente después del versículo que hace referencia a la muerte de Josué. Este muere con más de 100 años, es sepultado en este lugar y automáticamente el siguiente versículo nos indica que toda aquella generación también fue reunida con sus padres, muerta, sin más, ni el cómo, ni el cuándo, ni el por qué. El único ejemplo que tenemos anterior a cómo desaparece una generación es mediante la aniquilación, el genocidio. Curiosamente, la siguiente, como aquí nos indica, se levanta sin conocimiento de Yahvé. Todo un pueblo que reniega y desobedece el mandamiento más importante de este Dios todopoderoso. ¿Dónde quedaron las bendiciones? ¿Dónde quedó el temor a las maldiciones? ¿Quién aplica la ley, la única que están obligados a cumplir? Nadie. El pueblo, como mínimo religiosamente hablando, se ha liberado. Da la sensación que tras el reparto de territorios a la élite le es imposible mantener su autoridad. La gran pirámide social construida o ideada por Moisés ha sido totalmente derrumbada. Esto, aunque me alegra personalmente, tiene sus consecuencias. Y es que ese gran ejército de 600.000 efectivos ya no está cohesionado. Los territorios son ahora más vulnerables y empiezan a sufrir ataques y derrotas territorio a territorio individualmente. Los pueblos y naciones vecinos actúan de un modo diferente a cómo lo han hecho ellos, sobre todo bajo el mandato de los dos dirigentes más importantes, Moisés y Josué, quienes no dejaban un ser vivo a su paso. El resto de reinos y pueblos vencen, pero no masacran. Los capturan, tal vez los esclavicen, tampoco queda aclarado aquí, pero los mantienen con vida. Gracias a esta sutil diferencia ética, Israel tiene la oportunidad de rescatar a los capturados. Al no existir un cabeza de Estado, es posible que por deseo expreso de todo el pueblo, este prueba otra nueva forma de gobierno y decide elegir y nombrar
jueces, originándose así una nueva etapa de funcionamiento social del pueblo de Israel. De ahí el nombre de este libro. Al no existir ya una figura que legisle unilateralmente, que gobierne, que acostumbre a utilizar la burocracia, los jueces no tienen más opción que utilizar fórmulas ya conocidas, mecanismos que ayuden a la cohesión social. ¿De qué sirve escribir leyes si nadie sabe leerlas? Estos jueces parecen confiar en una fórmula más sencilla y conocida para el pueblo, el cántico. En el capítulo 5 encontramos este nuevo himno nacional que comunica y oficializa este nuevo mecanismo de autoridad. Acostumbrados a funcionar a partir de la cohesión que otorga la religión, es comprensible que en este cántico aparezca el único Dios que conocen como testimonio. Con ello podemos llegar a interpretar que no han renunciado tanto a Yahvé como a sus representantes. El pueblo es soberano. Ya no aceptan hombres santos, ya no aceptan un ser divino, un faraón. Tras una época de autonomía de cada una de las tribus, aparece un personaje llamado Gedeón que de repente parece ostentar el poder y tratar de restablecer el antiguo régimen piramidal y el culto a Yahvé. Da la sensación de que sus argumentos para reclamar esto son debidos a sus éxitos militares que utiliza como aval ante el resto del pueblo en su pretensión de convertirse en el jefe de todas las tribus. Y parece conseguirlo, aunque tras su muerte su sucesión se vuelve a complicar a causa de sus 70 hijos, de los cuales no sobrevivió ni uno. Todos fueron asesinados. Un tal Abimelech, un nombre conocido por los seguidores de estos vídeos, aunque creo que no corresponde al mismo personaje, hijo de una de las concubinas de Gedeón, por lo tanto no tuvo bastante con las mujeres necesarias para darle 70 hijos legítimos, se hace con el trono, aunque este pronto será traicionado por señores, jefes de un territorio aliado, Siquem. A partir de aquí se inicia un verdadero juego de tronos, en el cual el culto adquiere un papel importante y es utilizado para reclamar el poder. En Jueces, aparte de estas luchas por el intento de restaurar y apropiarse del trono, nos encontramos con la curiosa historia de Sansón, un personaje que se identifica por ese cabello largo, del cual, leyendo la Biblia textual, se nos desvela el misterio al descubrir que se trata únicamente de un nazareo, una secta de fanáticos que ya nos describió en libros anteriores que tenían prohibido expresamente cortarse el cabello. Su historia es recomendable para todos aquellos que sean aficionados a las fantasías bárbaras y podrán encontrar aquí al equivalente de un Conan psicótico, amante de la crueldad que disfruta como ningún otro personaje aquí del placer de matar. Este séptimo libro finaliza con el remate final de las guerras que inicia el ejército de la tribu de Benjamín contra el resto de las tribus por un asunto tan divino como el rapto de concubinas para asegurarse una vida de placeres y lujo. Con este comportamiento ejemplar me despido hasta el próximo capítulo. Un saludo.